Oh Padre nuestro que estás en los cielos, te pido, mi Dios, de todo corazón, que ilumine mis pensamientos, mi mente y mi corazón para apacentar esa grey, ese rebaño tuyo, ganado por la sangre de Cristo, para que sea nutrido y te obedezca en todo lo que tú has establecido en la Escritura. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, tenga su Biblia abierta en 1 Timoteo 5, 17 al 25. Para los hermanos que son nuevos en la fe, que hay muchos en la iglesia, en la carta de Timoteo les es un poco complicado porque es carne, es bistec y no leche. Y quizás yo voy a hacer el esfuerzo por hacer de la carne una papilla, por lo menos volverla una hamburguesa, hasta donde pueda, para hacer digerible este tema tan fuerte que es 1 Timoteo. 1 Timoteo es un manual de cómo administrar la iglesia de Cristo. Es del padre espiritual Pablo a su hijo Timoteo, de cómo debe desempeñarse en la iglesia. Y hay temas gruesos, temas mayores, que quizás ahora pues los bebés espirituales se anticipen en su crecimiento a través de este texto. Y espero pues que lo comprendamos porque son temas de alto calibre. Y veamos, pues aquí el tema se titula Cosas alrededor del pastor. Cómo usted debe manejarse con el pastor, cómo debemos considerarlo. Y también qué cosas el pastor tiene que tomar muy en cuenta en la iglesia, en esta porción. Quizás esta porción poco se predica. Vamos a terminar Timoteo, vamos a llegar a 2 de Timoteo posteriormente, y después vamos a ir a uno de los evangelios, a Marcos, para poner una comida que sea más digerible para los que son nuevos en la fe. Así que cosas que hay que saber en torno al pastor. Yo le pedí a mi hermano que tuviera una figura de un buey. Un buey, aquí hay un buey. Este es un toro que fue amaestrado, domesticado y ahora es buey. Él pasó por un proceso de rendirse, de someterse a la autoridad del carretero, el que maneja la carreta. Y es un proceso en el cual se pone a veces, o se pone siempre, a un buey más viejo para que vaya haciendo que el buey nuevo vaya aprendiendo a obedecer. Los pastores en la Biblia son sinónimo de bueyes. En la Biblia, buey, acuérdense que hubo 3 sacrificios en el templo: bueyes, ovejas, bueyes y palomas. Y las palomas son las almas de los hombres, las ovejas son los hijos de Dios, y los bueyes es una referencia a los siervos, a los que sirven al Señor. El buey bien amaestrado va a hacer todo lo que le diga el que dirige la carreta, que es el Padre Celestial. Entonces, es el buey un ataque, un blanco de Satanás. Cuando Satanás quiere desacreditar el buen nombre de una iglesia o del reino de Dios, va a desacreditar primeramente al pastor. Es un blanco. Satanás siempre tiene 2 ataques: al mensaje o al mensajero. Y vamos a tomar en cuenta estas reglas con relación al pastor. Y de la palabra buey saqué un acróstico para no olvidar las reglas aplicables al pastor, a este buey que está aquí. No solamente yo, sino el que venga posteriormente. El pastor tenemos que darle la dignidad bíblica que aparece en las Sagradas Escrituras y las cautelas que tiene que tener también el pastor. En primer lugar, de la palabra buey, tenemos que buscar darle un honor al pastor porque bíblicamente se lo merece. Busquemos siempre darle un honor, y la Biblia habla de un doble honor, y vamos a ver por qué. En el versículo 17, los ancianos
ancianos, obispos, pastores, se trata de lo mismo y lo voy a demostrar en otro texto. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. El doble honor a los que predican y enseñan. Un doble honor que implica respeto, sujeción a la dirección pastoral, como dice el libro de Hebreos, y también honor en cuanto a sostenerlos, a soportarlo. Y aquí lo dice el por qué. Pues la Escritura, dice el verso 18, la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, al buey que ara, que trabaja. Imagínense un animal que de sol a sol está trabajando y después cuando viene el descanso lo amarras a un palo y no le das hierba, ni grano, ni maíz. Eso es un abuso a los animales, ¿verdad? Asimismo, un pastor tiene que de su trabajo sostenerse, porque también dice, y digno es el obrero de su salario. Es su salario. Aquí no hay un voto de pobreza. Aquí el pastor tiene que comer del trabajo que hace. No es malo en lo absoluto, es un deber. Es un deber. Y la congregación tiene que tomar su deber de soportar al pastor. Mira lo que pasa en la historia, por lo menos de la fundación de las iglesias bautistas, que es mi historia que puedo contar, es que muchas veces había un misionero que vio nacer una obra y el misionero era el pastor, enseñaba, era la ambulancia. Cualquier enfermo, él estaba. Era el que más aportaba en la iglesia. Él también, de allá de Estados Unidos, venían y compraban el terreno. Venían ayudas de voluntarios para construir la iglesia. Oye, era el todo ahí, el que compraba, sostenía. ¿Qué daño? ¿Cuál fue el daño que ocurrió posteriormente con todo esto? Que no, la iglesia no fue formada para ayudar a sostener a su buey. Es parte de la dignidad del pastor que el pastor sea sostenido, porque digno es el obrero de su salario y no embozarás al buey que trilla. No lo debes embozar. Yo estoy muy dignificado con la iglesia, pero yo pienso absolutamente que esta iglesia, yo recibo la dignidad de esta iglesia por la predicación y la enseñanza bíblica que nosotros hemos infundido sobre la gran visión que tiene la iglesia de hacer discípulos a cada miembro que se congrega y que crezca a la estatura de Cristo. Y cuando un pastor dedica a la predicación y a la enseñanza, va a tener la dicha de recibir satisfacciones enormes de un rebaño engordado, multiplicado y es dócil y alegre, y uno siente la alegría del pastorado. Por eso que es importante que el pastorado sea gobernado bien, y la forma de gobernar bien el rebaño, lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 5, dice el verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, que ruega, apacentad la grey de Dios. ¿Cuál es la principal responsabilidad de un pastor? Darle pasto de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice, que está entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermano, me he pasado 4 días enfermo en la casa por un cuadro bronquial, y mi esposa hoy, no vayas, y honestamente, y no es porque yo tenga una inseguridad en cuanto a que mi hermano Alcedo, que lo hace estupendamente bien, que cualquier otro, mi hermano David Klein
y cualquier otro puede predicar, pero es el sentido del deber, es el sentido de decir, este es el rebaño que Dios me ha puesto como pastor y me corresponde darle el alimento adecuado, y no es porque no haya otro alimento, sino porque el pastor sabe lo que necesita su rebaño. Y dice que lo haga sin ganancias deshonestas. Es decir, mi corazón no puede estar puesto en la bolsa, como estaba Judas. Judas ponía su mirada en la bolsa. Y ustedes saben cómo Judas se enojó cuando aquella María derramó el perfume en el nardo puro. Y dijo, 300 denarios se perdieron que pudieron haber repartido a los pobres. Mentira, era para su bolsillo. Pero un buen pastor que gobierna bien la iglesia no tiene su mirada en la bolsa. Dice también, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Yo no soy señor de nadie porque el único señor es Cristo. Soy un buey. Y el señorío significa quererse ser reyezuelo, un rey de un pequeño fundo, una dictadura de quererse apoderar de la gente. Cuando uno está en un lugar, he escuchado muchos testimonios de gente que sufrió mucho cuando se separó de cierto lugar donde estaba, que el líder le dijo, te van a caer las 10 plagas de Egipto. Vas a ver lo que vas a sufrir por haberte ido. ¿Eso es una secta? Hay una secta. El pastor no tiene señoreo sobre nadie. El pastor es el primer esclavo de amor que tiene la iglesia. Porque el que quiere ser primero debe ser siervo de todos. Siervo de todos. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y ejemplo es que mi conducta es digna de imitar. Eso es autoridad. Lo que te estoy diciendo, lo estoy viviendo. Eso es autoridad. Y ahí es donde nosotros gobernamos bien. Así que el primero de los 4, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal, de su trabajo. En cuanto a la U, es importante. Únicamente se puede acusar a un pastor con 2 o 3 testigos que lo confirmen. Esto está aquí en el texto. Vamos a seguir leyendo el verso 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque Satanás, que es el padre de mentira, Satanás, la palabra Satanás significa acusador, siempre está buscando lugar para desacreditar, difamar, calumniar al Hijo de Dios, al buey. Así que no puede ser que en la propia iglesia de Cristo un rumor, una murmuración contra el líder espiritual sería admitida fácilmente, sería colaborar con el enemigo. ¿A Cristo de qué lo acusaron? A Cristo lo acusaron de sedicioso. ¿Por qué traigan a este hombre aquí? Dice Pilato. Lo traemos porque él ha dicho que él es un rey. Y no tenemos más rey que el César. Este hombre es un sedicioso, es un rebelde, es un amotinador. Él está levantando al pueblo contra el César y queremos entregarte a este hombre. ¿De qué acusaron a Cristo? Si a Cristo lo acusaron, ¿no nos acusarán a nosotros también? De cualquier cosa que se les ocurra. Miren lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 3:16. Primera de Pedro 3:16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿cómo murmura el mundo de los pastores? Como de malhechores, un maleante. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Siempre va a haber murmuración como de malhechores. Yo he contado aquí que una vez estuve en un supermercado leyendo mi Biblia y pasó un hombre con la carretilla
y miró a un lado y dice, 3 formas, gritado, 3 formas de hacerse rico: narcotraficante, político y pastor evangélico. ¡Wow! Es un ataque directo de Satanás contra la figura pastoral. Por tanto, no podemos admitir que haya una acusación liviana, y porque a mí se me ocurre que yo vi al pastor, difamar al pastor es colaborar con el acusador, con Satanás, que está buscando. Y dice, léanse también en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el capítulo 5, sobre las bienaventuranzas, el capítulo 5 lo dice, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Van a decir toda clase de mal contra nosotros? Sí, pero, mintiendo. Si es verdad, nos merecemos las consecuencias. Pero si es mentira, Dios nos va a defender. Dios, como dice el salmista, defenderá nuestra causa como el mediodía. Así que si siempre estamos en el ojo del huracán, siendo acusados injustamente, no admitamos una acusación, no contra este pastor, con el que esté, sino es con 2 o 3 testigos. Y si es verdad, siga el punto siguiente. El punto siguiente dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Si es una verdad la acusación, ¿cómo tiene que hacerse? Públicamente. Pastor, nosotros hemos comprobado por 2 o 3 testigos que usted está engañando a su esposa. ¿Lo confiesa delante de la iglesia? Un pastor arrepentido dice, sí, lo confieso. ¿Y por qué tiene que ser públicamente? Porque uno es un líder público. Y públicamente estoy difamando el nombre de Cristo y públicamente tengo que arrepentirme. Hay algunas iglesias que he conocido casos que se descubre un adulterio pastoral y se reúne el grupo de diáconos y dice, esto le va a afectar a la iglesia, vamos a sacarlo por la cocina, por la puerta de atrás, que nadie se entere. ¿Nadie se entera, hermano? Si hay 2 o 3 testigos, lo sabe la iglesia, hermano. Benjamin Franklin decía, si se quiere conservar un secreto entre 3, tienen que morirse 2. Así que lo sabe la iglesia. Y lo mejor que puede hacer este pastor que cayó en pecado es pedirle públicamente perdón a esa iglesia por haber sido un mal ejemplo y una piedra de tropiezo en su crecimiento. Y así la iglesia es sanada. Y ya no puede ser pastor allí, ni en ninguna parte. Porque el primer requisito pastoral es ser irreprensible. El mundo me perdona, Dios me perdona mis pecados, sí. La iglesia me perdona, sí, pero el mundo ha entrado ¿en qué? En descrédito y en lazo del diablo. Porque la autoridad pastoral descansa en el buen testimonio. Descansa en el buen testimonio. Así que estamos claros en cuanto a que el diablo siempre va a acusar. Va a haber hermanos complicados. Y yo tengo que saber como pastor que esto no es un club de Boy Scout. Donde hay ovejas, ¿qué hay? Lobos. Donde hay trigo, ¿qué hay? Cizaña. Yo no puedo pensar qué chéveres son todos mis hermanos, agradables. Yo a todos los veo, todavía yo no le veo a ninguno. No me he puesto, he tenido mi face to face, cara a cara con lobos. Ya lo he tenido porque soy pastor y ya lo he vivido. Pero nunca estoy esperando al lobo. Todos los miro como ovejas. Aunque dice la Escritura que va a haber que lobos vestidos de oveja. Pero si el pastor está bien plantado, el lobo no se acerca. Por eso que dice el apóstol Pablo, después de mi partida entrarán
lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Y bueno, hay que mirar, por eso el tercer punto es importante. Démosle gloria, busquemos la gloria, únicamente aceptemos. La E significa evita delegar en otros precipitadamente. Esto es importante. Y para nosotros los latinos más. El latino es puro beso y abrazo. Y ahí estamos. Nosotros somos muy dados a la relación, a mi amiguito Pío Pío. Y si yo tengo alguna diferencia con Matilde, y como la quiero tanto, yo no le voy a decir nada mejor. Mejor la mantengo y estoy aquí y no le digo nada. Pero en ese sentido no maduramos. Tenemos que probar los espíritus, dice la Escritura. Probar. Vamos a ver este texto, que es un buen consejo que nos dice que, perdonen que no he concluido, no he redondeado la idea. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, cuando vas a aplicar una disciplina, no tengas parcialidad. No te bases en prejuicios. Sea objetivo. Y viene lo que sigue, el 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No impongas con ligereza. ¿Qué significa? No delegues responsabilidad rápidamente a una persona que tú no sabes quién es. Y les digo una cosa, hermanos, los que son nuevos en la iglesia, que algunos me dirán, yo fui líder en tal lado, en mi iglesia anterior, yo era tal cosa y yo tenía tal reconocimiento, con el respeto que merece. Tenemos que probar quién es usted. El discipulado bíblico es una forma muy clara de saber quién eres tú. ¿Qué pata puso ese huevo? ¿Cuál es el background, el arrastre que tú traes? Es importante probar, no delegar tan fácilmente, porque uno puede delegar. Si uno delega a una persona equivocada, va a haber un desastre grande. Y los problemas de enfermedad que tenía Timoteo, con los problemas de estómago, porque algunos, búsquense allí, algunos carnales aprovechan esto para decir, bueno, nos podemos tomar una caja de vino aquí, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El agua, estábamos hablando mi hermano Alcedo conmigo, digo, bueno, pastor, yo hice un estudio sobre esto y es absolutamente seguro que el agua donde estaba Timoteo era una agua contaminada. Una agua contaminada. Entonces, ese vino purificaba el agua y hay muchas enfermedades que vienen producto de parásitos y todo eso. Aunque yo le añado la úlcera que tendría que tener Timoteo por haber dado responsabilidades a carnales que no tienen la madurez. Cuando uno le da a una responsabilidad a alguien que no tiene la madurez espiritual y que no tiene testimonio, ¿usted cree que qué pasa? Se sopla, se enorgullece. Oye, yo acabo de llegar y mira, yo soy líder de todos. ¡Wow! Es increíble lo que es la vanidad del hombre. Es como cuando a mí, que estaba en primer grado, segundo grado de primaria, y me dieron para dirigir tendría que tener más, como cuarto, quinto grado por allí, me dieron una bandera de alto con un pito y un kepis para parar los carros para que pasaran los niños. Yo tenía más edad. Pero ese pito, con esa bandera, yo me sentía ya como un torero, ¿no? Que digo, que yo tengo que parar. Y eso, acá ratito, ¡pip! Y el niño no había llegado y ¡pip! Parando a la gente. Estaba crecido con ese pito, ¿no? Entonces, cuando a una persona tú le das un rango y no tiene la madurez,
se soplan. Yo he visto personas que son policías de seguridad y esos que tienen un radio aquí, un radio. O ese radio ya, me dice Ulises, hemos comentado eso, pastor. Usted le da un radio a una persona así ignorante y siente ya que es como el jefe. Ahora lo quita aquí, Oscar Terán, reporte, ¿qué es ahí? ¿Qué es ahí? Enseguida se enorgullece. Entonces, le está diciendo el apóstol Pablo, no le des autoridad a una persona si no estás seguro que tiene la madurez. No participes de pecados ajenos, es lo que está diciendo. Y hablando del pito, fue una tragedia. Me quitaron el pito, la bandera y todo, porque venía los niños y venía un camión de la cervecería llena de Coca-Cola y de cerveza, y yo saqué la bandera, pero con el carro encima, y el hombre frenaron y se fueron, estaban cantando la bandera, y se cayeron las cajas, me quitaron el pito ese día, el silbato, y ya me quitaron las credenciales, porque yo quise parar ese camión. Una persona que tú le das mando y no tiene madurez, va a decir, no, ¿por qué hizo esto? ¿A qué se debe? Dale para que veas un poder a una persona que no tenga madurez espiritual, es un legalista en potencia. Entonces aquí está diciendo, evita delegar en otros la autoridad. Y Cristo dijo, miren esto, vamos a leer Juan 6. En Juan 6, 68. Juan 6, versículo 68, dice, le respondió Pedro, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perdón. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? No le dice es un diablo, le dice es diablo. Dentro de los 12 había el diablo. Y Cristo dice, cuando él escogió a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Y había un diablo entre los 12. Yo pregunto si nosotros delegamos sin orar, si nos delegamos responsabilidades en otras personas, solamente por lo que vemos, que habla bien, que le veo madurez, le veo, y no estoy viendo por dentro. ¿Cuántos diablos se van a colar en la iglesia? En responsabilidades. Así que por los frutos los conoceremos. Los fariseos eran expertos en actuación, tenían Oscar. Ambas habían ganado el Oscar de actuación. Eran bonitos por fuera, pero por dentro, ¿cómo estaban? Llenos de huesos secos, sepulcros blanqueados. No podemos nosotros, aunque ese sería el último punto, escoger sin antes probar los espíritus. Y por último, con la I de buey, se me complicó porque palabras con I ya tendría que ir a la la Real Academia Española de la Lengua para buscar palabras con Y. Entonces me salió, yo por buscarla la encontré y me salió un refrán hecho por su servidor. Dice, yerra o erra en la escogencia el que escoge por apariencia. Hoy me salió bonito, es verdad. Cuando tú escoges porque se ve bien, es como aquellos matrimonios en Panamá. Panamá es un país muy inmaduro, ustedes saben bien de eso. ¿Por qué se casaron? Porque se ve bien, porque viste bien y baila bien. ¿Cuánto tiempo duró el matrimonio? 6 meses. Porque se escogió por apariencia. Y en este caso, veamos los últimos versículos. 24 y 25 dice, los pecados de algunos hombres
se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Hay personas que se va a comprobar su mal testimonio durante el tiempo de vida terrenal, mas a otros se les descubren después. Hay personas que van a mantener su actuación hasta que llegan a Cristo. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y los que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Delante de Dios todo se descubre. Cuando estemos con Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 4, cada uno va a dar cuenta de sus obras. Y ahí se verá lo que era oculto de lo verdadero. Nosotros ahí sabremos quién mató a Torrijos, qué fue lo que pasó con aquel general, a qué se debe, cómo fue lo que pasó con el presidente Kennedy. No va a haber secretos en la humanidad, todo va a salir a la luz. Así que nosotros podemos actuar aquí, pero allá no. Allá va a haber una película que ninguno va a decir que pero no, nada. Todo va a estar ahí al descubierto. El apóstol dice, ten cuidado nada más al cuanto al delegas. No te bases en la apariencia. Y a un profeta como Samuel, cuando fue a escoger al rey, a buscar al ungido de Dios, se equivocó, buscando el más alto. 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, a su parecido, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, el corazón. A ti que estas son las cautelas que el Señor nos da. Aquí también busquen un texto más en Juan 7:24. Juan 7:24. Juan 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con justo juicio. Aquí no valen las credenciales, no valen, a veces estamos muy orgullosos de nuestro currículum vitae, de lo que hemos hecho en nuestra vida. En la vida de fe no es así, porque el crecimiento lo da ¿quién? Dios da el crecimiento. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Yo no soy aquel Ricardo, soy un nuevo hijo de Dios. Y por tanto todas las cosas son hechas de nuevo. Y el crecimiento lo da Dios. Y solo aquellos que han crecido en Dios y que han mostrado el convertirse de toro en buey son los que merecen ser reconocidos en la obra, porque son personas que no van a mirar atrás. Un toro no tiene que ver con qué está pasando. El toro, los toros quedan en un lugar atascado, ¿saben qué hacen cuando ponen la doble? ¿Qué significa la doble tracción para el toro? Se arrodillan, quedan así para meterle más tracción a la carreta y no hay lugar donde se atasque. Asimismo, un creyente, un siervo de Dios, cuando está pasando por dificultades, queda de rodillas, pidiéndole a Dios asistencia. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús.